Invitado a la Escuela de Fútbol Enrique Hub, una gran escuela del fútbol cochabambino que ha nutrido muchos jugadores al fútbol profesional. No tengo zapatos, don Enrique. Bueno, don Enrique me hacía comprar zapatos con la secretaria. No hay dos cochabambinos, por lo menos en uno de los equipos del fútbol profesional. Difícil que salgan campeones. Yo me tuve que aguantar y no decirle nada al técnico al día siguiente cuando debuté en Bolívar. Tanto por un gol de diferencia no logramos llegar a ese campeonato del mundo. Clasificar a las instancias finales, a cuartas de final, cosa que ellos no querían porque había que pagar las deudas que tenía el Club Wilstermann. Media Cochabamba es hincha del Wilstermann y cuando hay que apoyar ese estadio está rojo completamente. De un día para otro aparezco en el periódico como un trueque, Platini Sánchez a Bolívar y William Ramallo a Destroyer. Desde ir a beber yo me iba al campo y jugar al lado de ellos y compartir con ellos un partido es maravilloso. A mi voluntad, a mi coraje es que me gane la titularidad. Un experimento exitoso, técnicos y grandes técnicos que han convertido a un defensor central número 5 en goleadores. ¿Quién se va a quedar si el técnico es el primero en subirse a su carro último modelo e irse después de acabado el entrenamiento? Vamos a tomar un café aquí en este café en una esquina ahí, porque nunca más vamos a volver acá a tomar un café. Marco Echeverri sentía unos pinchazos detrás de la pierna. ¿Sí? La generación no sabe lo que el boliviano de esa época ha vivido, esa experiencia de unidad de todos los bolivianos. Lo primero que voy a comprar pasajes para mi madre y mi padre y se fueron conmigo a ver el Mundial, ¿no? Ramallo ya tiene 30 años y es viejo. Le metí el gol, le ganamos 2-1 a Aurora y Aurora se fue al descenso. No sabemos qué habrá pasado, pero aparece ahorcado Ramiro. El jugador de fútbol tiene que sufrir hambre para tener éxito, para valorar realmente el éxito. Ganamos del fútbol y ganamos de nacimiento. El fútbol es un instrumento para inculcarles valores. Tenía que agarrarme, me agarraba a puñetes, pero yo tenía que ser mejor que ellos. Fueron épocas muy lindas que desearía que se repitan. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días también en el uso horario que usted esté viendo este programa en nuestras redes sociales. Bienvenidos sean todos. Un nuevo programa, un nuevo viernes con bastante, más que información, por ahí nos vamos a decir de muchas cosas el día de hoy con nuestra entrevista. Tenemos un invitado, creo yo, de honor el día de hoy. Hemos prácticamente recibido a muchos invitados hasta ahora y en este programa vamos a tener la dicha de conocer un poquito más de uno de los referentes del fútbol boliviano también. Vamos, antesito de empezar con la entrevista, quiero decirles que, bueno, síganos en nuestras redes sociales, agradecidos con todos ustedes por la respuesta, por los likes, por seguirnos en nuestras redes sociales, en el Facebook, en el TikTok, en el YouTube. De verdad, agradecidos con todos ustedes. Bueno, dicho esto, nosotros vamos a comenzar el día de hoy con nuestra entrevista. Lo tenemos a nosotros, a uno de los grandes referentes del fútbol boliviano. Para mí es un honor presentarlo a don William Ramallo. Bienvenido, William. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muchas gracias. Un gusto estar en tu programa. Bueno, soy un hombre apasionado del fútbol. Vivido toda una vida en un ambiente futbolístico, de familia, del entorno de amigos, de colegio, de universidad. Y por supuesto que ahora mismo sigo metido en lo que es el fútbol. Bueno, profe, de algún modo son muchos años, ¿no?, ligado al fútbol. Hoy con la escuela de fútbol ahí con pelota de trapo, profe, ¿no? Sí, es un legado que tengo de mi padre, que debido a nuestra clasificación al Mundial del 93, por la alegría y el orgullo que él tenía de tener un hijo que haya metido un gol de clasificación al Mundial, es que toma la iniciativa de crear la Escuela de Fútbol Pelota de Trapo el 21 de septiembre del 93. Ya vamos 31 años bregando día a día, inculcando valores a nuestros chicos y tenemos una familia bonita que es la pelota de trapo. Incluso son dos equipos, ¿no? Sí, tenemos dos equipos porque en algún momento teníamos excedente de niños y queríamos que todos puedan participar en el torneo de la Asociación de Fútbol. Entonces, después de pelota de trapo se ha creado nuestro club, que es Trapitos Fútbol Club, que más que nada manejamos con los niños menores. No, de verdad, muchos años, profe, ligado al fútbol y de algún modo, como lo decimos, ¿no?, esto tiene un inicio, ¿no? Esto tiene un inicio, profe, de algún modo, ¿cuál es el inicio de William Ramallo? Muchos años atrás seguramente, tal vez en una de las vitrinas más amplias, más grandes está la clasificación al Mundial,
pero antes de llegar a ello, por ahí William Ramallo tiene una historia antes, ¿no? Bueno, mi inicio es en mi familia, el momento que nazco en una familia futbolera, trabajador de yacimientos, mi padre, y por siendo trabajador de yacimientos, él pertenecía al Club Pecholero, que era uno de los equipos fundadores de la Liga Profesional de Fútbol. Esa época, Pecholero, Bata, Wilstermann, Aurora y otros clubes eran parte del campeonato profesional de Cochabamba. Mi padre, como trabajador de yacimientos, jugaba en el Club Pecholero, fue goleador, jugó por 15 años, fue capitán y pues más que nada para mí fue un ejemplo en el aspecto futbolístico porque desayunábamos, almorzábamos, cenábamos fútbol, vivíamos para el fútbol, estaba detrás de mi padre. Debido a eso se crearon los campeonatos pecholeros a nivel de barrios. Desde muy chiquito, desde los 6, 7 años empecé a jugar los campeonatos pecholeros y posteriormente, bueno, debido a que me observaron algunos entrenadores del club, de la Escuela de Fútbol Enrique Hub, es que soy invitado a la Escuela de Fútbol Enrique Hub, una gran escuela del fútbol cochabambino que ha nutrido muchos jugadores al fútbol profesional. Empecé a jugar desde los 7 años y hasta llegar hasta la categoría sub-17 y después, bueno, posteriormente pasé al Club Pecholero, que era el equipo de los amores de mi padre y de nosotros, de toda la familia, por el lapso de 4 años más o menos. Jugué hasta los 22 años, destaqué como el mejor jugador del fútbol cochabambino. Fui comprado por el Club Bolívar, la ciudad de La Paz, para jugar Copa Libertadores de América y ser parte del Club Bolívar por el lapso de 2 años. Salí campeón con Bolívar. Luego me vine aquí a jugar un año a Wilstermann, retorné nuevamente a Bolívar, otra vez salimos campeones. Posteriormente me hicieron un trueque por Platini Sánchez. De Bolívar yo aparecí en Santa Cruz, en Destroyer, posteriormente a Oriente Pecholero, de ahí pasé también al Club Die Stronger, luego fui a San José de Oruro, a Independiente Pecholero de Sucre, a Unión Central en Tarija y terminé jugando en el fútbol profesional en el Club Aurora de acá de la ciudad de Cochabamba. De algún modo, por ahí, profe, ese es prácticamente en resumen su carrera, ¿no? Es en resumen su carrera, pero de algún modo usted nombraba por ahí un inicio y de repente para alegría y orgullo, creo yo, de los cochabambinos, es aquella bien llamada Escuela Enrique Hub, profe. ¿Qué recuerdo seguramente de allí? Porque prácticamente usted es parte de esa escuela en el auge, cuando lo tienen todavía tal vez incluso a don Enrique Hub, ¿no? Bueno, antes de llegar a la Escuela de Fútbol Enrique Hub, yo jugaba en estos campeonatos de barrio. Yo soy de la zona sur, de la avenida 6 de agosto y Barrientos. Recuerdo muy bien que ahí en la estación central, al lado de la avenida Barrientos, había una cancha de fútbol donde todos los del barrio íbamos a jugar, o habían lotes baldíos alrededor donde armábamos nuestros arcos, o 2 piedritas y jugábamos prácticamente en la calle, o bloqueábamos la avenida 6 de agosto, donde están ahora los puentes a desnivel, y jugábamos al fútbol en pleno calle. Calle ripiada, y por tanto me formé en esos barrios, jugaba en el Loreto, en Lajma, había unas pampas ahí, la cancha de Ayacucho, recuerdo muy bien, la cancha de Loreto también, y incluso la Huacaplaya, es ese parque que hay del cementerio bajando, era una zona donde se vendía ganado los días miércoles y sábado. Toda la gente del campo hacía llegar sus vaquitas, sus ovejas, gallinas, conejos, de todo, y el día domingo nos reuníamos ahí para poder jugar fútbol encima del excremento prácticamente. Eran partidos a morir. ¿Eso en su niñez? ¿Perdón? En su niñez. En mi niñez, sí. Incluso dentro de la estación también había el canal de la Serpiente Negra, que le decían, de donde salía todo el excremento de la ciudad de Cochabamba. La pelota algún momento ingresaba al canal y igual nosotros seguíamos jugando. Y bueno, escuchaba el silbido de mi padre para que vaya a hacer mis tareas y tenía que entrar directo a la casa recibiendo un cinturonazo, a hacer mis tareas, a bañarme primero porque estaba todo untado de todo ese excremento. Pero esa fue la pasión prácticamente de fútbol que hizo de que yo llegue al Enrique Hub, un club adelantado en el tiempo,
porque don Enrique Hap para nosotros fue un segundo padre que nos dio de todo, desde zapatillas, indumentaria deportiva, incluso hacía traer de Alemania él. Recuerdo muy bien que don Enrique Hap tenía una tienda al frente del correo de perfumes 4711, que era la novedad en Cochabamba, y él llevaba unos frascos el día del partido y nos bañaba con esos frascos antes de ingresar al partido, y jugábamos contra Real Caracota, que era del Mercado Calatayud, o San Antonio, que eran equipos de familia, de niños pobres que se acercaban a nosotros y nos insultaban de jailones, perfumados, ya desde ahí ya les ganábamos a los equipos rivales, y fue una camada de jugadores importantes que se dio jugadores al Club Pecholero y otros clubes como Blooming, Blisterman, el caso de Eduardo Terrazas, Walter Vargas, Marcos Sandy, Johnny Villarruel, Jorge Camacho y otros más que llegaron al fútbol profesional, que incluso fueron parte de la selección boliviana. Bueno, y de algún modo esa escuela de Enrique Hap prácticamente muchos años, ¿no? Estuvo vigente, por así decirlo. Como usted dice, hay muchos jugadores que han salido y se han nutrido. Sí, sí, tenían esos campos deportivos que ahora son de las menores aquí en el estadio, al ingreso del estadio a mano izquierda, eso le cedieron a don Enrique Hap. Esa cancha número 4 era mejor que la de dentro del estadio, porque le daba un mantenimiento espectacular don Enrique Hap. Incluso los clubes profesionales de esa época preferían entrenar en esa cancha que jugar dentro del estadio Félix Capriles. Entonces fue un hombre muy ordenado, que nos llevaba a campeonatos nacionales e internacionales. Me recuerdo muy bien, a los 10 años asistimos, fue la primera escuela de fútbol que fue a un campeonato internacional a Asunción del Paraguay, donde salimos campeones invictos con clubes de Olimpia, Cerro Porteño y otros equipos de Brasil, donde nos dieron una recepción increíble acá en la ciudad de Cochabamba, un recuerdo lindo de mi niñez. Después siempre salíamos campeones y bastantes goles. El modo de motivarme de don Enrique Hap era pues premiar al que hacía más goles. Él preguntaba quién había hecho más goles ese día, y yo levantaba la mano y me decía, bueno, William, mañana te espero en mi oficina. Y yo estudiaba en la escuela Casillo, aquí en la escuela en la Junín y Heroínas. Ahí adentro también había una cancha de fútbol, donde los recreos jugábamos todo el tiempo fútbol. Terminaba mis clases y me pasaba al frente del correo de don Enrique Hap, y don Enrique me preguntaba, ¿qué necesitas, William? Me preguntaba. No tengo zapatos, don Enrique. Bueno, don Enrique me hacía comprar zapatos con la secretaria. El próximo partido nuevamente preguntaba quién ha hecho gol. Yo tenía que levantar otra vez Pilián, con su castellano mal hablado, y le llamaba a su secretaria, que se llamaba la señora Nelly. Nelly, cómprele, ¿qué le falta a William? No tengo pantalón para ir al colegio, don Enrique. Y don Enrique me compraba un pantalón. Fue un hombre increíble que me motivó a ser el goleador y tener ese pensamiento de goleador, que al final nos sirvió para que un día yo pueda clasificar con un gol mío a nuestra querida Bolivia a un campeonato del mundo, cosa que hasta ahora lamentablemente no hay una generación que pueda nuevamente llevarnos a un mundial. Bueno, de algún modo esa escuelita se ha ido perdiendo en el tiempo, ¿no? De algún modo, por ahí en algún momento Cochabamba, como se dice, ¿no? Todavía, o se intenta decir, Cochabamba, semillero de campeones, cuna de los mejores jugadores y demás cosas, pero esa vez era algo real, ¿no? Era real. Prácticamente los mejores jugadores de Bolivia eran de Cochabamba, y grandes cochabambinos que fueron a ser parte del Club Bolívar, del Club Die Stronger, de Oriente Petrolero y de muchos clubes del interior, eran cochabambinos. Y hay ese dicho, ¿no? Que si no hay dos cochabambinos, por lo menos en uno de los equipos del fútbol profesional, difícil que salgan campeones, porque el cochabambino en el aspecto de carácter es diferente al cruceño, al paseño. El paseño es introvertido, el Camba es muy disparado, y mientras tanto que el cochabambino es mucho más equilibrado. Por tanto, ese aporte dentro del grupo de cada uno de los clubes que han sido protagonistas, que han salido campeones, siempre se han caracterizado un par de cochabambinos que han aportado a esos clubes que han salido campeones. Claro, y después, obviamente, continúas un poquito desde su paso, ¿no? Enrique Hap, ¿hasta qué edad estuvo? Bueno. Hasta mis 17, 18 años, saliendo bachiller, prácticamente como mi padre trabajaba en yacimientos, hizo las gestiones para que Eduardo Terrazas y yo y Eduardo Villegas, los tres pasemos al Club Pecholero. Jugamos por el lapso de 3, 4 años más o menos en el Club Pecholero, donde nos promocionaron al fútbol profesional.
Y como destacados ese año, Eduardo Villegas se fue a Die Stronger, Eduardo Terraza se fue a Pecholero, yo también me fui a Pecholero. Perdón, no, Villegas también se fue a Pecholero. Y una vez que surgimos en Pecholero, bueno, Villegas se fue a Die Stronger, Eduardo Terraza se fue a Blooming y yo me fui a Bolívar. ¿Se acuerda del debut? ¿Perdón? ¿El Petrolero? ¿Se acuerda del debut? Claro que sí, recuerdo muy bien contra Bolívar, donde hice un gol y le ganamos a Bolívar. Prácticamente eran mis 18 a 19 años prácticamente a cumplir, una vez que salí bachiller del colegio. Incluso recuerdo muy bien que estábamos prohibidos de jugar en otros campeonatos, pero yo estaba ya en el primer año de la universidad y me reclutaron para ser parte de la selección de la Universidad de San Simón y llegamos a una final y justo el día domingo jugábamos partido contra Bolívar y el sábado era la final contra la U Católica de La Paz. Yo tuve que jugar porque si no no me daban notas en la universidad y recuerdo muy bien que me dieron un rodillazo y prácticamente parcialmente me rompieron el cuádriceps del músculo. Yo me tuve que aguantar y no decirle nada al técnico al día siguiente cuando debuté en Bolívar. Con semejante dolor tuve que jugar ese partido y encima hice un gol más de victoria a favor de Pecholero. Pasaron los años y quedó pues mal formado mi músculo porque según lo que dice yo jamás debía haber jugado ese partido. Ahora con desprendimientos fibrilares se separan un mes, 2 meses, cuando yo con rotura parcial tuve que debutar ese partido. Creo que hay una diferencia enorme, como que antes teníamos que aguantar para poder tener el éxito. Ahora los chicos lamentablemente juegan como viven. Esa comodidad, son cómodos y esa comodidad lo trasladan al campo de fútbol. Bueno, de algún modo por ahí un debut deseado. No todos desean prácticamente tener un debut de esa manera y después prácticamente se hace la carrera en William en Petrolero y hasta llegar, como dice, hasta su transferencia para llegar a Bolívar, ¿no? Así es. Ya en Bolívar salimos campeones, fui parte de Copa Libertadores de América, debuté contra Cerro Porteño, hice 2 goles en ese partido el día de mi debut en torneo internacional. Después fui convocado a la selección boliviana el año 1989 para jugar las eliminatorias del Mundial de Italia. Por un gol de diferencia nos fuimos al Mundial. Recuerdo muy bien que hice un gol contra Perú, el gol de triunfo acá en la ciudad de La Paz. De visitante le ganamos a Perú en Lima, 2-1 en el debut de Cristaldo y de Echeverri, de Echeverri, de Platini Sánchez, que eran los que recién estaban surgiendo y juveniles. Recuerdo muy bien que le ganamos 2-1 a Perú en Lima y nos cobraron un penal en contra que atajó Truco, recuerdo muy bien eso. El pase gol yo le doy a Platini Sánchez, con el cual ganamos 2-1. Y a mí me hicieron un penal sobre la hora, en el minuto 90, y el árbitro en vez de cobrar el penal, lo da por terminado y nosotros, por la alegría de haber ganado, pues nos emocionamos y empezamos a abrazarnos, pero después pasó los siguientes partidos y nos faltó un gol de diferencia. Mira, si cobraba ese penal y metíamos ese gol, ya estábamos en el Mundial de Italia 90. Por tanto, por un gol de diferencia no logramos llegar a ese campeonato del mundo. Posteriormente ya vino después la 93, ¿no? Clasificación al Mundial del 94. No, de algún modo sí. ¿Se acuerda de su primer salario? Creo que era 200 dólares, $250 que nos daba don Mario Mercado. ¿Eso en Bolívar? En Bolívar, porque éramos juveniles y no era gran cosa esa época. Recuerdo muy bien entrenamientos duros que nos hacía el profesor Javerguer en 3 turnos. A veces no almorzaba y tenía que retornar nuevamente al entrenamiento. Hemos pasado épocas muy duras, pese a que todos dicen de que Mario Mercado cumplía y pagaba muy bien. Y eso es mentira, porque nosotros los juveniles hemos pasado mucha hambre para poder surgir y poder ganar un poquito más en la medida del rendimiento que teníamos dentro del Club Bolívar. Claro, de algún modo por ahí. Son muchos años de fútbol y ha vestido camiseta de grandes equipos, ¿no? A nivel boliviano, como usted decía, su carrera en Petrolero, después lo de Bolívar. ¿Y qué se acuerda? ¿Qué cosas más se acuerda de ese Bolívar, de algún modo, que lo hace debutar incluso en Copa Libertadores? Bueno, el jugar al lado de grandes jugadores de fútbol, como era el caso de Fernando Salinas, un gran goleador, 9 que prácticamente yo llego a quitarle el puesto, Carlos Borja, Carlos Chino Arias, que era cochabambino, Acasuso, que era arquero de la selección peruana, Coqui Irano, que también era jugador de la selección peruana,
Cristian Angeletti, un argentino, Rubén Galván, que era campeón del mundo del 78 con la selección argentina, que vino a Bolívar, Luis Abdener, un argentino también de gran renombre que fue parte de la selección argentina. Creo que estuve con grandes jugadores, ya en la selección estuve con Chichi Romero también, en esa época, siendo parte del Club Bolívar. Por tanto, estuve al lado de grandes maestros que me enseñaron a tener éxito dentro del fútbol boliviano. Bueno, de algún modo por ahí. Bolívar siempre ha aglutinado casi siempre a los mejores, ¿no? Sí, siempre ha llevado Se nota a los el cambio, mejores. ¿no? Y cochabambinos salían bastante. Eso le iba a decir. Siempre, de repente, como usted decía, donde de repente había... Soria también estaba ahí. Después. ¿No? Sí. Porque usted decía, ¿no? De repente cuando un equipo tiene 2 cochabambinos o más, de repente como que les va bien, ¿no? Y sí, Bolívar sí, tenía, sí, se nutría, ¿no? Sí. Y tenía ese concepto, don Mario Mercado, de que el club que quiera salir campeón tiene que llevar 2 cochabambinos, por lo menos. Y es lo que yo le decía a Claure, último, al presidente, le dije, el fútbol cochabambino ha aportado con un montón de sus mejores figuras al Club Bolívar, y sería bueno que vos pienses en hacer campos deportivos en la ciudad de Cochabamba para nutrirte al Club Bolívar, y no lo hagas solamente con la gente de Santa Cruz, porque lo que él ha hecho en Santa Cruz es una gran obra donde está apoyando el fútbol cruceño. Lamentablemente no se está preocupando de Cochabamba. Me parece que en agradecimiento a ese aporte de muchos cochabambinos, él debería de pensar de que en Cochabamba hay grandes jugadores de fútbol y tendría que hacer pues campos deportivos y crear su sucursal del Club Bolívar acá en la ciudad de Cochabamba. Bueno, de algún modo creo que sí. Se olvida un poquito Cochabamba, ¿no? Sí, ya, nos han desplazado prácticamente de ese semillero del fútbol boliviano que era Cochabamba, ahora es Santa Cruz, sin duda alguna, e incluso Sucre aporta también grandes, Tarija aporta grandes jugadores, incluso el Beni. Por tanto, sería bueno de que algún empresario o algún visionario pueda poner los ojos en la ciudad de Cochabamba, hacer infraestructura como la que ha hecho este señor Claure, y pues vuelvan a surgir nuevamente los cochabambinos. Sí. ¿En Bolívar cuánto tiempo está, profe? He estado 2 años primero, 1 año me vine a Wilstermann porque extrañaba mucho el pique macho y me tuve que volver a Cochabamba. Así que 1 año estuve acá en Wilstermann, el 87, y el 88 volví nuevamente al Bolívar. Salí campeón con Bolívar ese año. ¿De Wilstermann qué se acuerda de ese año, el 87? Hicieron una sociedad anónima, también lo mismo que ahora, tropezaba con muchos problemas económicos, y recuerdo muy bien que hicieron una sociedad anónima con varios dirigentes que al final no les dio resultado. Logramos clasificar a las instancias finales, a cuartas de final, cosa que ellos no querían porque había que pagar las deudas que tenía el Club Wilstermann. Incluso me fui sin cobrar no sé qué cantidad de plata esa época, recuerdo muy bien. Retorné nuevamente al Club Bolívar porque había problemas económicos, de siempre, ¿no? Lamentablemente ha habido malos administradores. ¿A qué se debe esto de Wilstermann? Porque hemos entrevistado a mucha gente también ligada a Wilstermann y en cada momento nos dicen eso, ¿no? De que, por ejemplo, no sé, algunos jugadores en distintas épocas, la época del 2000, 2006, 2010, en los títulos, y se van prácticamente, se les debe dinero y se van mal por el tema económico. Sí, lo mismo pasó esa época conmigo. Recuerdo muy bien que llegó Barrientos, que era un exjugador de fútbol de la selección boliviana, que estaba en el Paris Saint-Germain como ayudante de campo y vino al Wilstermann con bombo y sonaja. Un gran técnico, que incluso fue técnico de la selección boliviana juvenil, que salió campeón de los Juegos Panamericanos, acá en la ciudad de Cochabamba. Esa época trajeron un jugador extranjero de Europa. Wilstermann fue el primero que trajo un europeo, un defensor central. Bueno, convertimos en defensor central porque como 9 no daba resultado, era un grandote. Estaba Sergio, recuerdo, Almada y otros jugadores buenos
que no dio resultado porque económicamente no teníamos muchos problemas, incluso teníamos un partido clave en las ciudades de Oruro contra San José y teníamos que ganar y ellos no querían que ganemos. Y contra la voluntad de los dirigentes yo tuve que hacer 2 goles y con 2 goles míos de cabeza, recuerdo muy bien a Lucho Galarza, le ganamos 2-1 a San José y pasamos a cuartos de final, cosa que no les gustó a los dirigentes porque tenían que pagar los deudas pendientes que tenían con nosotros. Ellos ya querían acabar el campeonato para que, como siempre, no nos paguen y queden en el olvido. Como que quedó en el olvido. ¿Qué dirigencia estaba ahí? No me gustaría decirlo porque de alguna manera han estado metidos también en otras disciplinas que han aportado, otros se han fallecido y bueno, mejor no recordar porque tiene familia, tiene sus hijos, su esposa y recordarlos como hombres que no lo han hecho bien en Wilstermann no me parece. Claro, no, pero igual prácticamente es un factor común, eso, por eso les decía de que, no sé, Wilstermann de algún modo más allá de que tenga mucha hinchada, tenga muchos seguidores. Tiene tanta hinchada, caramba, que no entiendo y no comprendo cómo pueden administrar tan mal. Es que el dirigente de ahora se ha convertido en eso, en vivir del fútbol y sacar provecho del fútbol. Y siempre están pensando en eso, cuando en realidad se podría muy bien administrar eso que genera el Wilstermann, porque media Cochabamba es hincha del Wilstermann y cuando hay que apoyar ese estadio está rojo completamente. Yo no entiendo qué es lo que hacen y con qué criterio entran a hacerse cargo del Wilstermann. Claro, bueno, un factor común prácticamente en Wilstermann en los años. Después de Wilstermann retorna a Bolívar, me decía, ¿no? Sí, en Bolívar, bueno, salí campeón, jugamos Copa Libertadores de América también, muy bien recuerdo, contra América de Cali, Olimpia del Paraguay, Newell's de la Argentina, fuimos a jugar en Rosario para pasar ya a las siguientes instancias. Casi llegamos a cuartos de final y Pichicho Borja falló un penal, recuerdo muy bien, allá en Rosario, en la Argentina. Luego retornamos y se estaba preparando el equipo. ¿Esto por el 89, por ahí? El 89, sí, para el 89, ya para la segunda fase de Copa Libertadores de América y el inicio del campeonato del fútbol profesional. Es que se hace cargo de Jorge Lonsdal, el presidente del Club Bolívar, muy especial el caballero, medio raro, entonces no sería sus caprichos de él y de un día para otro aparezco en el periódico como un trueque, Platini Sánchez a Bolívar y William Ramallo a Destroyer, sin consultarme nada. A nosotros nos trataban como a mercaderías prácticamente, incluso tenía mi primer año de matrimonio, mi señora había tenido un fracaso, se embarazó nuevamente, estaba en embarazo de alto riesgo, no le interesó la familia. Y yo de un día para otro aparecí en Santa Cruz, sin consultarme nada, me levanto para ir a entrenar, leo el periódico y William Ramallo Destroyer y Platini Sánchez a Bolívar. Bueno, llegué a Destroyer a Santa Cruz, gracias a Dios me dan una prima, un montito no grande, pero que lo invertí en una casa que esa época en la avenida San Martín, en Equipechol Norte, se había entrado la riada del río Piraí y lo estaban rematando las casas. Con ese montito me compré una casa ahí que ahora cuesta $500,000 esa casa. Una buena inversión. Sí, llegué con suerte al Club Destroyer. Claro. Es más, llegué a un equipo bien armadito, donde estaba Echeverri, estaba Pancho Taqueo, habían grandes jugadores en el Club Destroyer y los partidos que jugábamos con Oriente y con Blooming, el clásico de antaño, eran a estadio repleto, completo, y jugar al lado de Echeverri yo me cansaba de hacer goles y salí goleador de ese campeonato del fútbol profesional con Destroyer. Y Mario Mercado reclamaba desde la ciudad de La Paz y decía, no, el próximo año tiene que volver Ramallo nuevamente al Club Bolívar. No logré volver porque Mario Mercado se accidentó y murió en un accidente de avión, por tanto no retorné nuevamente a Bolívar, pero sí retorné al Club Die Strongeren, jugué un año a préstamo en el Club Die Strongeren en la ciudad de La Paz, jugué Copa Sudamericana o Conmebol, que era esa época,
Y el siguiente año nuevamente retorné a Destroyer, donde Destroyer me vende al Club Oriente Petrolero. En la primera vez en Destroyers, de algún modo se cumple ese adagio, ¿no? No hay bien que por mal no venga. Sí, sí, sí. Porque le fue bien. Sí, porque aparecí con casa, aparecí con un jeepcito 0 kilómetros ahí, me acuerdo muy bien. ¿Este es su primer auto? Nació mi hija en la ciudad de Santa Cruz sin ningún problema que mi señora había tenido en la ciudad de La Paz. Por tanto, fui el hombre más feliz en la ciudad de Santa Cruz, por eso decía. porque la gente me quería y me aprecia hasta ahora. Cuando voy a la ciudad de Santa Cruz, creo que en la calle me reconocen mucho más que acá en la ciudad de Cochabamba, y siempre estoy agradecido con la ciudad de Santa Cruz, ¿no? ¿Ese jeepcito fue el primer auto suyo? Sí, sí, sí. Fue el primer ¿Lo tiene jeep. Todavía, no? Lo cambié por un Pathfinder después de cuando clasificamos al Mundial, por un 0 kilómetros ya. Bueno, y hemos ido renovando así. Claro. No, pero fue mi primera movilidad que me dieron un Jeep Suzuki 0 kilómetros, Samurai, y como yo era un apasionado de la pesca y de la caza, pues ese jeepcito más andaba, estaba por las colonias de los menonitas cazando totaquis, a las palomitas le llaman, torcasas, o estaba en el Río Grande pescando. Por tanto, Santa Cruz fue realmente inolvidable, porque en vez de ir a beber, yo me iba al campo a distraerme los días lunes cuando nos daban permiso después de jugar los días domingos. Lunes teníamos libre, cosa que muchos compañeros no lo hacían, iban a fiestas el día lunes, bebían y no han llegado pues a ningún lado. Pero afortunadamente yo tenía ese hobby que me alejaba un poquito de los factores de riesgo, y tenía una vida saludable, y he jugado por el lapso de 20 años en el fútbol profesional. Hasta mis 40 años he jugado a un nivel de igual a igual con cualquier joven. Me retiré a los 40 jugando en el Club Aurora. Claro, de algún modo por ahí. Ha sido una linda época en Destroyers, ¿no? Las dos veces que esté en Destroyers, ¿fue de esa misma manera? Sí, 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 sí. Retorné nuevamente a Destroyer. Igual salí goleador también del campeonato, porque fue una época linda. Jugar al lado de Echeverri y de esos jugadores fue impresionante. Bueno, Echeverri jovencito. Joven, pues joven. Después pasó al Club Bolívar, conjuntamente con Tapera Ramos, que era el trío de oro, ¿no es cierto? Tapera Ramos, Marco Echeverri y Platini Sánchez. Por tanto, el que jugaba al lado de ellos era, pues, de hecho, era goleador. Sí. ¿No? Sí. Entonces, de repente usted se acuerda de Echeverri haciéndole las asistencias. Claro, claro. Como que hasta ahora nos juntamos y siempre saco provecho de eso. No es que nos conocemos de tal manera que prácticamente sigo haciendo goles cada vez que a esta edad nos juntamos. Hace poquito nomás, cuando jugó Bolivia-Venezuela, nos fuimos a Copacabana, al lago Titicaca, a jugar varios exjugadores del Mundial, y jugar al lado de ellos y compartir con ellos un partido es maravilloso. Ese estadio de Copacabana estaba lleno de los ponchos rojos, llenito el estadio, nos han acogido bonito, hemos visitado la Virgencita de Copacabana. Es lo último que hemos jugado, porque siempre nos reunimos de vez en cuando, y cuando juego al lado de Echeverri me canso de hacer goles. Sí. Pero, y de algún modo, por ahí ese inicio en Destroyers, usted siendo goleador, es el inicio también, y es algo que repercute luego en la selección, porque ahí pegadito está de repente las eliminatorias de Italia, y después está también las eliminatorias de 93. Sí, prácticamente Destroyer nos ayudó en el entendimiento con Echeverri, y llegamos a la selección boliviana y prácticamente me entendí con ellos, porque ya jugábamos en Destroyer juntos. Recuerdo muy bien que Álvaro Peña era el titular y habían otros 9 titulares, y yo era ahí nomás medio resistido, y en base a mi voluntad, a mi coraje, es que me gané la titularidad para el primer partido que jugamos frente a Venezuela allá en Puerto Ordaz para las eliminatorias del Mundial de Estados Unidos. Bueno, de algún modo por ahí, antes de ir a lo que es el 93, por ahí esta es eliminatoria, ¿no? Lo que nos decía antes, a grandes rasgos, por ahí ese mundial que no se puede acceder para Italia 90 por la diferencia de gol, ¿no? Sí, 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 no fuimos por una diferencia de un gol, incluso un gol que falló Coqui Irano en el partido Perú-Uruguay, allá en Lima, que si él marcaba un gol que estaba debajo del arco, no sé, increíble, lo pateó encima del arco, metí ese gol y nosotros estábamos en ese mundial. Pero ese fue el inicio del proceso de clasificación al mundial.
dejaron de jugar Chichi Romero, Tano Fontana, Eligio Martínez, el Perro Vargas, jugadores que ya tenían edad y aparecieron en ese debut de Cristaldo, Echeverri, Platini Sánchez, yo, Álvaro Peña, apareció Juan Manuel Peña, Marcos Sandi, la nueva camada de jugadores que hicieron que en base a la experiencia que nosotros teníamos y la juventud de estos, logremos clasificar al Mundial, cosa que fue un experimento exitoso que nos dio una clasificación al Mundial. Yo no entiendo cómo ahora quieren promocionar jugadores en la selección boliviana en base a gente joven, cuando en realidad una selección se conforma en base a los mejores que están jugando, no importa la edad que tenga, conjuntamente con los jóvenes que se están proyectando. Esa experiencia nos dio una clasificación al Mundial y creo que no hicieron caso de eso y siguen cometiendo el mismo error. Bueno, pero de algún modo por ahí en esa selección los jugadores experimentados, en su caso por ejemplo, era goleador del fútbol boliviano. Hoy de algún modo carece, digamos, tal vez de un hombre que sea de ese temple, digamos, también, ¿no? Sí, no hay, lamentablemente no hay, pero también está la capacidad del técnico de convertir a jugadores que tengan esa condición de ser goleadores. Yo conozco muchos técnicos, grandes técnicos que han convertido a un defensor central número 5 en goleadores, ¿no es cierto? O goleadores los han convertido en defensores centrales. No trabajan, ¿sabe qué? No trabajan los directores técnicos de ahora, quieren jugadores hechos. Ya no hay esa época. Recuerdo muy bien que después de los entrenamientos nos hacían quedar a los delanteros 1 hora más o 2 horas más en la cancha de fútbol haciendo definición, rematando al arco. ¿Por qué? Porque el técnico quería trabajar. Ahora, ¿quién se va a quedar si el técnico es el primero en subirse a su carro último modelo e irse después de acabado el entrenamiento? Yo no veo un técnico que se quede 1 hora después de los entrenamientos a trabajar con los jóvenes que se están proyectando por detrás. ¿Quieren jugadores hechos o quieren jugadores extranjeros? No hay uno que usted me diga, este sí se queda a trabajar, no hay un solo técnico. Tal como fue la diferencia tal vez, ¿no?, de aquella vez las eliminatorias para Estados Unidos 94. Sí, esa fue la diferencia, porque yo tenía técnicos, me acuerdo Lucho Terán, que era técnico de Pecholero y que fue de la selección boliviana juvenil. Él acababa el entrenamiento y me hacía quedar 2 horas ahí en la cancha número 2 del estadio Félix Capriles. Todos habían ido y yo 2 horas más, 1 hora más seguía entrenando con él. ¿Pero por qué? Porque el técnico tenía la capacidad de quedarse. Ahora ni Villegas, ni nadie se queda, nadie después del entrenamiento. No hay esa clase de técnicos ahora. Son muy cómodos, son técnicos pro Conmebol. Claro, pero de algún modo por ahí, este tema de la clasificación al Mundial prácticamente para ustedes, para esa camada, por ahí prácticamente fue lo más alto, ¿no? Ir a un Mundial es lo máximo, ¿no? Sí, pero comienza con las eliminatorias, ¿no? Vamos a España en condiciones... Es los preparativos. Claro, el preparativo antes de clasificar, con unos viáticos que no nos alcanzaba para subir al tren y llegar a Plaza Cataluña. Si paseábamos en Plaza Cataluña, en el paseo ese que hay ahí, teníamos que ver cómo comía la gente, no nos alcanzaba ni para una Coca-Cola, ni para un sándwich. Entonces pasamos momentos difíciles allá en España. Pero una vez que clasificamos al Mundial y retornamos nuevamente en mejores condiciones, jugamos en la India, en Madras, un campeonato con clubes europeos, jugamos en Rumania, en Bucarest, con la selección rumana, posteriormente viajamos a Grecia, en Atenas, que jugamos con la selección de Grecia y jugamos con la selección de Camerún, que fue el boom del Campeonato Mundial de Italia 90, donde estaba Roger Milla, que era el jugador mundialista de más edad que había participado en ese campeonato del mundo. Posteriormente jugamos en Francia, en Cannes, con la selección de Arabia Saudita. Después jugamos en Irlanda, en Dublín, con la selección de Irlanda, partidos amistosos. Después, bueno, de Barcelona salíamos, bajamos a Santa Cruz, Tenerife, jugamos con el Club Tenerife también en las Islas Canarias. Posteriormente viajamos a Islandia,
Reykjavik, que es la capital con 2.000 habitantes, que está cerca del Polo Norte. Jugamos con la selección de Islandia, de ahí bajamos a Canadá. En Canadá jugamos en Toronto con la selección de Canadá y contra la selección de Suiza. De ahí bajamos a Estados Unidos. En Estados Unidos jugamos en California, en Dallas, en Texas con la selección mexicana, con la selección de Estados Unidos. Bajamos a Trinidad y Tobago, jugamos con la selección de Trinidad y Tobago. Venimos a Sudamérica, jugamos la Copa América en diferentes países. Por tanto, fuimos la selección que más viajes y recorrimos el mundo entero. Debido a eso tuvimos el éxito que ¿Esto antes del Mundial? Sí, prácticamente fue parte del Mundial, ¿no? Mucha gente no sabe eso de los viajes que hicimos y los partidos amistosos que jugamos. Son bastantes. Principalmente la nueva generación. Yo veo algunas críticas a los viejos mundialistas hacia nosotros, que nos tildan viven del recuerdo, pero eso hicimos. Claro. O ellos no saben lo que nosotros hicimos, y para tener el éxito que tuvimos, pues tuvimos que hacer todos esos partidos para ganar experiencia y no sentirnos menos que ninguna otra selección europea, porque los partidos que jugamos en el Campeonato del Mundo, jugar contra Alemania, yo veo los videos, le dimos un baile, pese a que perdimos el partido, pero perdimos por no cuidar los pequeños, grandes detalles, de no entrar con toperoles de 6 porque el campo estaba húmedo, Truco se resbala el momento que Klinsmann nos hace el gol. El partido contra España yo le estrello un remate al travesaño en el minuto 10 más o menos, cosa que si entraba ese gol el panorama era diferente. Se inventa un penal en contra nuestra, donde Guardiola, que es el técnico de Europa en este momento exitoso, él patea el penal. Luis Enrique también estaba en ese partido, los tuvimos de rivales. Jugamos contra Corea del Sur, donde empatamos, y que si Valdivieso no se atufa, hace un gol y le entrega al arquero. Hicimos grandes partidos en el Campeonato del Mundo. Nadie nos humilló ni nos dijo de que éramos una selección débil. Les jugamos de igual a igual, y en el caso de Alemania jugamos mejor que Alemania. Por tanto, tenemos un antecedente de preparación que no lo hacen ahora y quieren tener el éxito de clasificar al Mundial sin haber hecho lo que nosotros hicimos, ¿no? ¿A qué se debe? O sea, en esa época, viendo tantos partidos amistosos, de verdad, la federación hizo buena gestión, imagino, ¿no? ¿O a qué se debía toda la seguidilla de tantos partidos también? Hizo buena gestión en base a los resultados, ¿no? Mire, son hartos amistosos. Se suspendió el campeonato ese año, hubo problemas y no había dónde entrenar en Bolivia. Entonces llegó Ascar Gorta y sugirió de que nos vayamos a ese centro de alto rendimiento a España. Un centro de alto rendimiento es pues al que hemos ido, ¿no? Los que nombran acá, a cualquier establecimiento deportivo le nombran centro de alto rendimiento. Esos muchachos que han hecho sus escuelas de fútbol y le nombran centro de alto rendimiento, están tan equivocados que no tienen idea de lo que es un centro de alto rendimiento, nombran engañando a la gente. Entonces nos fuimos ahí y empezamos a jugar partidos primero con equipos de segunda división de España. Después que clasificamos ya jugamos contra selecciones del mundo. ¿La preparación ahí era diferente de lo que ustedes estaban acostumbrados aquí? Muy diferente, la alimentación, los horarios, la distracción que teníamos un cine ahí mismo para podernos distraernos, campos deportivos que habían alrededor, compartíamos con los mejores atletas del mundo, en un solo ambiente grande, en un comedor desayunábamos, almorzábamos y cenábamos con campeones del mundo en ciclismo, en natación, en taekwondo, en distintas disciplinas, tanto mujeres como varones. Compartíamos con ellos el descanso, la alimentación, el desayuno, el almuerzo. Todo eso pues nos fortaleció enormemente para que nosotros nos vayamos a sentir igual que ellos, y una vez que retornamos aquí tuvimos el éxito, ¿no?, de clasificar a un mundial. De algún modo por ahí es una vivencia muy buena la que tuvieran antes de las eliminatorias, ¿no? Porque esa eliminatoria ustedes de repente llegan y arrancan medio un poco mal, pero después van levantando. Teníamos ese pensamiento siempre de ser menos, ¿no? Recuerdo muy bien que cuando fuimos a prepararnos a España, el último día para volver a Bolivia para jugar las eliminatorias, Carlos Truco me llama en Plaza Cataluña, ahí en una esquina de Plaza Cataluña. Vení, loco, me dice, vamos a tomar un café aquí en este café, en una esquina ahí, porque nunca más vamos a volver acá a tomar un café. Y nos dimos el lujo de sentarnos y tomar nuestro cafecito ahí en Plaza Cataluña. Él, en la mente, ¿no es cierto? Claro. Nunca más vamos a volver. No, volvimos a Bolivia, clasificamos al Mundial y otra vez estábamos tomando café ahí en Plaza Cataluña.
Por tanto, creo que la mente es tan importante a la hora Claro. de proyectarse hacia el futuro y tener el éxito, porque somos muy derrotistas, muy negativos en ese aspecto. Mentalmente, antes de participar de la competencia ya nos sentimos derrotados, ¿no? Claro, pero bueno, después que retornan a este lado, a Sudamérica, inicia las eliminatorias que hizo vibrar a todo Sudamérica en todo caso, porque era la sensación, ¿no? Sí, primer partido en Puerto Ordaz, en Venezuela, un lugar caluroso, mucha calor y donde los venezolanos nos decían, ellos no pueden pronunciar la R, van a perder bolivianos, nos decían. Bueno, los perdedores fueron ellos. Claro. De inicio nomás nos hacen un gol casi de media cancha, donde Darío Rojas se resbala y un gol. Y la gente aquí apagó sus televisores, lo mismo decían. Claro. Ya cuando acabó el partido se enteraron que habíamos ganado 7-1. A medida que fue pasando el partido nos dimos cuenta que éramos superior que ellos y que podíamos meter mucho más goles. Ahí llega el empate ante una salida de Rimba, que hace una pared con Valdivieso, y Valdivieso de taquito le devuelve, y Rimba llega al fondo y saca el centro, y yo me anticipo a la selección, al venezolano, y meto el gol de empate, ¿no? Después viene el 2-1, un desborde de Lucho Cristaldo por la izquierda que llega hasta a la línea de córner y saca el centro, y yo cabeceo, le cruzo el balón al lado derecho del arquero. Después viene ese vaciado de Echeverri que se vacía toda la defensa, y cuando iba a patear se trastabilla, y yo que estaba al lado simplemente empujo el balón. Después viene el otro gol de Platini Sánchez, un desborde por la derecha y le pone un sombrero al arquero. Cristaldo después hace un gol entrando por el lado izquierdo. Bueno, logramos ganar 7-1. Goleada, y empezaron a nacer la esperanza, la ¿no? esperanza de poder clasificar al Mundial. Y después por ahí como que se vieron dando los resultados también en esa eliminatoria. Sí, después viene Ecuador, unos partidos más difíciles acá, un remate de Platini Sánchez que da el travesaño y da el rebote, y yo si paro ese balón, llega el arquero, me achica espacio, o llega el defensor. Pienso en que el fútbol es pensar deprisa y actuar deprisa, y tenía que tomar una decisión rápida antes de que el rival reaccione. Le gano tiempo en el espacio en zambullirme, de que no se levante el balón, y zambullirme y meterle la palomita para que entre el gol por debajo. Prácticamente fue el gol de triunfo, ¿no? Sí. Que fue el partido más difícil que jugamos acá en Ecuador. Después viene con Uruguay, goles de Milton Melgar y de Platini Sánchez. Viene Brasil, un partido duro donde sí. Platini Sánchez falla un penal sobre la hora. Afortunadamente Echeverri ingresa por la izquierda y hace un gol increíble. La diablura. De Tafarel, una diablura. Luego viene el gol de Álvaro Peña. Después viene Uruguay igual, viene Venezuela. Hago un gol de inicio yo a Venezuela, y después vienen los goles de Mito Melgar y otros jugadores. Y luego viene la goleada en Brasil. Nos ponen balde de agua fría, ¿no? Balde de agua fría. La antesala de ese partido. Muestran unos videos que yo tengo en la casa, que nadie lo tiene en los medios de comunicación, unos videos en dibujos animados que hacen los brasileros, donde dicen la maldición del lago Titicaca, del sapo del lago Titicaca, dice. Y se ve en el video como el utilero de la selección brasilera en La Paz habían puesto un sapo grande del lago Titicaca en la orilla de la cancha de fútbol, y el utilero va y le tira una patada, y el sapito vuela así, en cámara lenta lo hacen. Y ya lo hacen en dibujo animado eso. ¿Ya? Entonces dicen la maldición del lago Titicaca, del sapo del lago Titicaca. Por eso lo habíamos ganado nosotros los brasileños, porque fuimos la única selección que le ganó al campeón del mundo, que era Estados Unidos. Y era un equipo... Desde Estados Unidos, ¿no ve? Brasil. Y era un Entonces, les dolió tanto que nos metieron 6 en Brasil, en Recife, y nos llevaron a Recife, donde hacía más calor y donde estaba la macumba, el brujerío africano de verdad. Y previo a la preparación en la ciudad de La Paz, Marco Echeverri sentía unos pinchazos detrás de la pierna. ¿Sí? Claro. Sin haberse lesionado, sin haberse estirado, nada, simplemente le apareció y no podía entrenar. Entonces recuerdo muy bien que el doctor Saiduni toma la decisión de
de ver cómo los sanamos, porque esto no es, No es normal. no es normal. Vienen testigos de Jehová, vienen mormones, vienen de todas las religiones, oran, rezan al lado de él. Y el doctor Saidune dice, no, lo vamos a llevar donde los Callaguayas. Cuyaguayas, ¿no? A eso. Callaguayas. Callaguaras, creo, ¿no? Sí, sí. Y lo llevan por el lado Titicaca y había, dice, una momia que está... Una persona Sí. momificada. Sí, momificada y que les dan un cigarrillo y le hacen fumar y Echeverría ahí se hace las... Sí. Y desaparece el dolor. Llega a Brasil, entra a jugar, a los 5 minutos... ¿Otra vez? Otra vez los pinchazos detrás de la pierna. Oh. Entonces la brujería de africana fue superior a la brujería y sacan también, ¿no? Los Sí, videos salió los brasileños. Fue todo un Sí, acontecimiento la derrota y la victoria que tuvimos contra Brasil. Pues, incluso se habla, ¿no? Incluso en documentales del señor Mesa, donde dice, ¿no? La macumba Sí. enfrentando a los bolivianos y demás, ¿no? Así es. Esa anécdota que hemos tenido en Brasil. Y después viene el partido contra Uruguay, nos iban ganando 1-0, un tiro libre de Platini Sánchez, habían 70.000 personas en el Estadio Nacional, recuerdo, y Platini patea y suelta, y yo meto el pie y con la canilla meto el gol, y 1-1, y había un silencio sepulcral en el estadio, solamente se escuchaba lo que nosotros gritábamos de alegría. Ya después, sobre la hora, nos meten un gol de offside, ya había planes de que Bolivia no vaya al Mundial, empezaron a ir en contra de Bolivia. Y bueno, el partido clave fue contra Ecuador, pues en Guayaquil, ¿no? Donde se consigue la clasificación. Y yo siempre iba al rebote de Platini Sánchez, Platini patea y el rebote me llega al pie y le saco con el cuerpo al ecuatoriano y hago el gol. Y sobre la hora nos hacen el gol de empate y en Brasil estaban empatando Uruguay y Brasil, esperando que en base al resultado de nosotros. Y sí, en Brasil, al saber que estamos empatando, le hace 2 goles a Uruguay y bueno, clasificamos Bolivia y Brasil al campeonato del mundo. Y el mejor premio que hemos tenido es el partido inaugural contra el campeón del mundo, que era Alemania, de Italia 90. Claro. ¿No es cierto? Y no fuimos a pasar vergüenza, le fuimos a jugar de igual a igual, incluso mejor que ellos. Por pequeños detalles nos ganaron. Pero de algún modo por ahí el tema de conseguir la clasificación fuera de casa, porque las imágenes por ahí son, de verdad que cuando uno vuelve a ver las imágenes, incluso siente muchas sensaciones, de verdad que hasta uno llega hasta las lágrimas, ¿no? Sí, se nos paran los pelos de emoción. La generación no sabe lo que el boliviano de esa época ha vivido, esa experiencia de unidad de todos los bolivianos, donde no había empleada, no había jefe, no había partido político, no había religiones, todos nos abrazábamos, salían al Prado, festejaban. Fue un factor de unidad esa clasificación al Mundial que no se ha vuelto a repetir nunca más. Después de que pasó esa emoción, yo recuerdo muy bien que fui a pescar truchas al Tunari, por ejemplo, y me fui a la laguna de Peñas, y ahí arriba en la laguna de Peñas, y saqué una trucha grande, y recuerdo que el campesino vino y me miraba. Jefe, ¿vos juegas fútbol? Me preguntó. Sí, le digo, yo soy Ramallo. Oh, yo con mis radiecitos, dice que los radiecitos que captaban, ¿no es cierto? Me subía allá arriba, a lo más alto del Tunari, se subía, y desde ahí captaba, dice la radio, y cuando yo metía los goles, corría alrededor de la laguna al lado de sus llamas. Mire la emoción que yo sentía de que alguien me cuente dónde. O iba a Guayará, Riberalta, en Guayaramerín, a la frontera con Brasil, la gente como me contaba que cuando Bolivia le ganó a Brasil, los petardos de los bolivianos a la otra banda del río les lanzaban a los brasileros, y los brasileros sin vergüenza se pasaron al lado boliviano porque la cerveza era más barata de este lado, y chuparon, dice. De igual manera, cuando los brasileños nos ganaron, igualito, dice, el mismo festejo ahí en las fronteras. Cada anécdota, ¿no? Relato de gente que ha vivido esa época, realmente fue increíble, ¿no? Increíble la cárcel de San Pedro, como los presos salían allá a la torre a festejar, porque nosotros estábamos al frente en un hotelito pequeño ahí concentrados, el papel picado que lanzaban desde los edificios cuando llegamos a la 1, 2 de la mañana de Ecuador, en plena neblina y un frío, todos los bolivianos detrás, toda esa bajada del Alto a La Paz, era la cantidad de gente que venía festejando.
Fue increíble esa época. Por eso es que lo vivimos y lo recordamos con mucha pasión. Aunque nos digan ya viejos que vivimos del recuerdo, no nos interesa, lo vivimos y eso nadie nos lo va a quitar a nosotros. Y aparte, alegría doble para William Ramallo, porque ahí nace el goleador de América, ¿no? Sí, mira, afortunadamente salí goleador de esa eliminatoria, hice mucho más goles que Ronaldo, que Romario, que Bebeto, que argentinos había, bueno, Maradona también estaba en esa época, y estaba el gran goleador, el 9 que tenían, no recuerdo bien en este momento. Tuve la suerte de meter mucho más goles que ellos y salí goleador de América. Es una satisfacción grande porque yo de niño recuerdo que soñaba con meter un gol y clasificarlo a Bolivia al Mundial. Siempre fue un sueño que yo tuve que se hizo realidad prácticamente sin buscarlo, simplemente porque las cosas se fueron dando de a poco. Y de algún modo por ahí, seguramente la familia de William Ramallo también feliz, ¿no? Mi papá orgulloso porque fue jugador de fútbol, se sentía orgulloso donde iba, siempre lo recordaban y lo reconocían a mi padre. Yo al Mundial lo llevé a mi mamá y a mi papá al Mundial, estuvo en Chicago, ahí mi madre y mi padre ahí con su bandera apoyándome, a Dallas, a Texas, a Nueva York, porque ellos fueron los que me apoyaron. Ellos me llevaban de la mano a entrenar a Enrique Happ, pese a situaciones críticas que vivíamos, porque a veces los trabajadores de yacimientos no ganaban bien, también en algunos casos, y mi madre y mi padre eran los que me llevaban, mi padre en bicicleta, mi madre en el micro, tenía que llevarme a los entrenamientos, y pues cuando salí clasificados al Mundial, lo primero que fue comprar pasajes para mi madre y mi padre, y se fueron conmigo a ver el Mundial, ¿no? Bueno, ahora no está mi padre, pero estoy seguro que desde el cielo siempre festeja cuando a la selección boliviana le va bien. Bueno, de algún modo por ahí fue algo que marcó, ¿no? La vida de muchos bolivianos y la vida de ustedes y la marcó para siempre, ¿no? Y de algún modo por ahí, después de esa alegría, el festejo, como nos decía, por ahí viene ese Mundial. Y yo le quiero preguntar, ¿no? ¿Qué se siente jugar un Mundial? 25 años de historia y experiencia. Somos Univalle Televisión, tu canal de confianza, para informarte, educarte y entretenerte, con producciones propias y en vivo desde el corazón de Bolivia. Puedes encontrarnos en Señal Abierta 39.1 y nuestras redes sociales Facebook, TikTok, Instagram y la página web univalletelevisión.com. Publicita y sé parte de nuestra comunidad, llamando al 6534-5818. Univalle Televisión, el mejor de Cocha. Fue la sensación más linda, ¿no? Más linda de estar ahí adentro, esa cancha de fútbol, el partido inaugural, ver a los caporales bailar ahí, hacer el calentamiento al lado de la selección alemana, ingresar ahí, cantar el himno nacional, caramba, los pelos se paraban. Hay una emoción increíble, ver a los bolivianos, la gran cantidad de bolivianos que había en ese estadio del partido inaugural, era el rojo, amarillo y verde, una gran mayoría por encima de los alemanes. Fue lo más lindo que lamentablemente hasta ahora no lo han vivido estos muchachos que aspiran a poder clasificar al Mundial. Ojalá Dios quiera algún día vivan esa vivencia que hemos tenido nosotros, de escuchar el himno nacional cuando todo el mundo entero se enteró de que Bolivia no era un país de terroristas o de narcotraficantes, sino que era un país plurinacional con distintas culturas. Dimos una imagen diferente al mundo entero de que Bolivia era un país rico, no con la pobreza con que nos miraban. Por tanto, dimos a conocer que Bolivia existía en el mundo, ¿no? De algún modo, por ahí ese Mundial, más allá de los resultados, como decía hace un rato, Bolivia, y viendo los videos, porque lo que nos queda a nosotros, de repente son eso, ¿no? Videos simplemente en redes sociales, en demás cosas, pero cuando ve uno los resúmenes, de verdad se ve prácticamente un fútbol exquisito, sí. Un fútbol que de repente nosotros, incluso en las redes sociales, no sé, a modo de broma, a modo de meme, y te ponen, ¿no?, el tiki-taka de Bolivia en el 94. Sí, sí, y se ve ese, sí. Se ve ese.
Se ve contra Corea, se ve contra España, se ve contra Alemania, y contra Colombia incluso. Contra Colombia recuerdo muy bien que a Colombia le ganamos en la Copa América, antes de ir al Mundial. Fueron épocas muy lindas que desearía que se repita. Me hubiese gustado verlo a mi hijo, por ejemplo, ¿no? De que clasifique a un Mundial. Lamentablemente a mi hijo Rodrigo lo han metido en el paquete de los viejos, cuando él podría ser aporte a la selección boliviana, y la vez que ha ido a la selección boliviana ha sido aporte, ha hecho goles contra Paraguay, contra Chile, y le han metido a un paquete de los viejos, con esa renovación de jugadores jóvenes, a un chico que podía aportar todavía a la selección, claro. y ahora mismo lo está demostrando haciendo goles, porque si agarraran la idea y el éxito que hemos tenido nosotros de tener jóvenes y gente de experiencia, el hombre de experiencia tendría que ser Rodrigo para ser parte de esta selección juvenil, y rendiría mucho más la selección boliviana. Así como Rodrigo hay unos 2 o 3 más que podrían ser aporte, no importa la edad que tenga. Rodrigo en este momento tiene 33 años, pero yo a mis 30 años, 29 a cumplir 30 años, estaba jugando el campeonato del mundo. El jugador boliviano normalmente madura entre los 23 y los 30 años, no es como en otros países que madura mucho más tierno, porque no tienen condiciones para debutar y madurar mucho más rápido en Bolivia, porque no les dan las condiciones. Lamentablemente me duele mucho, porque Rodrigo podría haber sido un gran aporte para la selección boliviana. Y de goleador a goleador, se lo critica mucho a Marcelo Martins, también goleador de una eliminatoria. ¿Por qué? No, Martín, pese a tener algunas cosas que no le gusta a la gente, porque tenía algunas deficiencias, pero era goleador, y eso no es fácil, ser goleador. Sí, por eso. Él tenía condiciones y hacía goles. Yo con Martín hemos trabajado bastante en las eliminatorias del Mundial de Sudáfrica. El 2010 nos hicimos cargo de la selección boliviana, Platini Sánchez y yo como ayudante de campo, y Platini Sánchez. Le ganamos 6-1 a Argentina, con Maradona de técnico, con Messi, con el Fideo de María y sus mejores jugadores. Sí, una buena cámara. Le ganamos 6-1 en la ciudad de La Paz. Sí. Recuerdo muy bien que teníamos un partido de visitante contra Ecuador, en Ecuador. Platini se llevó el equipo base a Ecuador. Yo me quedé esa semana antes del partido con Argentina para preparar a la selección boliviana para ese partido, donde trabajamos mucho en el aspecto de pensar deprisa y actuar deprisa y darle velocidad al fútbol. Hice un trabajo especial durante toda esa semana, incluso a los pasapelotas, de que entreguen el balón inmediatamente para darle fluidez al fútbol y podamos tener llegada. Fue un éxito, le ganamos 6-1 a la Argentina. Nadie creía. Sí. Y posteriormente, Platini Sánchez, en esa misma eliminatoria, se hizo expulsar para el partido que tuvimos contra Brasil en Sao Paulo, en Río de Janeiro, en el estadio João Avelange, recuerdo muy bien, y Platini se fue a las tribunas, yo me hice cargo del equipo ahí. Recuerdo muy bien que metía mi data al camarín, proyectaba en mi data una película del Gladiador, un video motivacional, donde a los chicos les tocaba sus partes más íntimas, que son la familia y los hijos, y hacía de que estos chicos entren con un temple al partido. Lo mismo lo hice contra Argentina, y entramos en ese partido, y a los 5 minutos a Nacho García lo expulsaron, y con 10 jugadores tuvimos que aguantar. Empatamos 0-0 en Brasil. Jugaba Robinho, Ronaldinho, el animal, estaban los mejores de Brasil y no nos pudieron ganar ese partido. Sí. Pensé que a partir de ahí yo podía abrirme un poco en lo que era la dirección técnica. Posteriormente dirigí Nacional Potosí, tuve la suerte de dirigir 3 partidos sin perder, un cuarto partido que era contra Wilstermann. Wilstermann fue campeón el 2009, creo. Vino como campeón a jugar en Potosí, y el presidente de Nacional Potosí me dijo: estos van a jugar. Oh, padre presidente, yo soy el técnico, yo decido a quiénes van a jugar, y claro, ¿qué me va a venir a imponer? No sé, te vas a tener las consecuencias si es que pierdes el partido.
Bueno, entramos a jugar y ganamos 3-1 a Wilstermann. Y yo antes de que termine el partido me había comido nuez, me compré de unos campesinitos ahí al bajar al estadio y había sido alérgico a la nuez. Entonces 5 minutos antes de que acabe el partido rajé al hospital porque se me hinchó el labio y no podía hablar. Puso esa excusa de que no me había quedado a festejar con los jugadores. Al día siguiente ya había otro técnico. Y como quisieron correr la voz de que yo no acataba las disposiciones, no he vuelto a dirigir nunca más hasta el día de hoy, ni nadie me ha hablado para que yo dirija un club profesional de... Una mala experiencia. Sí. Así que he dicho, bueno, me dedico a los niños. Con toda esta corrupción que hay en el fútbol cochabambino, quiero meterme en la parte dirigencial y agarrar desde ahí, ¿no? Desde ahí intentar cambiar todo este mal que le está haciendo al fútbol boliviano y poder proyectarme hacia la Federación Boliviana de Fútbol. Bueno, verdad que es otro de los caminos de repente, ¿no?, que hay en el fútbol. Pero bueno, a ver, le quería de algún modo, tal vez dentro de esto del tema del Mundial y todo esto, después del Mundial, varios jugadores salen de Bolivia, se van a otros destinos. ¿Qué pasó con William Ramallo? Porque venía con ese rótulo de goleador de América, seguramente ofertas ha tenido, ¿no? El Palmeiras del Brasil quería llevarme, para que después del Brasil me pueda lanzar allá. Pero pasa que yo ya tenía 30 años, 29, 30 años tenía. Y ahí me vendió Destroyer a Oriente Petrolero, igual sin consultarme nada. Y el dirigente de Oriente Petrolero era un dirigente vicioso, recuerdo muy bien que tenía una deuda con Independiente Petrolero, dice, una deuda personal, que agarra mi pase y me hace aparecer en Independiente Petrolero. Y ahí mismo había la negociación con el Palmeiras del Brasil. Y este dirigente dice, no, ¿cómo lo van a llevar a Ramallo? Ya tiene 30 años, llévenlo a Tapera Ramos, Ramallo ya tiene 30 años y es viejo. Así es que trunca mi salida al Brasil y aparezco en Independiente Petrolero y Tapera Ramos se va a Brasil a jugar. Sí, porque todos salieron, todos se fueron. Sí. Ese fue el motivo de... Pero y después ya no volvió a tener alguna oferta. No, después ya no. Ya jugué las eliminatorias del Mundial de Francia el 97, contra Colombia, recuerdo, contra Paraguay. Pero ya no hubo más ofertas, ¿no?, para poder llegar a otro lado. Claro, porque de algún modo por ahí ser goleador de América y después jugar un mundial, prácticamente que es algo que... Fue esa negociación, mira, una deuda personal, porque era presidente de ahí, me negoció a Independiente Petrolero, sin consultarnos, porque así éramos nosotros, nos trataban como a mercaderías, ¿no? Claro, bueno. Nos interesaba. Bueno, ahí el motivo, ¿no? Porque muchos se habrán preguntado por qué Ramallo no salió del país. Sí. Pero bueno, después prácticamente se ve independiente de esa manera y continúa la carrera en el país, ¿no? Y paso a Real Potosí, de Real Potosí a San José, y después voy a Unión Central en Tarija, y retorno a Aurora para hacerlo subir al fútbol profesional. El 2000, ¿no? ¿Ya? Sí, el 2000, 2001. Tenía una deuda con Aurora porque cuando jugaba en Bolívar, había un partido que jugamos Bolívar-Aurora y recuerdo muy bien que le ganamos Bolívar acá en Cochabamba 2-1, el Loco Soria era arquero de Aurora y le metí el gol, le ganamos 2-1 a Aurora y Aurora se fue al descenso. Y como 15 años que no volvía al fútbol profesional, entonces tenía una deuda moral de volver a la Aurora para hacerlo subir. Quien lo baja a Aurora es William Ramallo. Por ese gol. Bueno, para la anécdota, y mucho tiempo, Aurora tardó mucho en volver. Muchos años que no podía subir al fútbol profesional. Bueno, ahí es donde termina prácticamente la carrera como jugador, fútbol, ¿no? Sí, termina el fútbol. Recuerdo un partido que jugamos en la ciudad de La Paz. Alguien se me acercó a mí y me trató de viejo y me escupió en la cara y ahí dije, no, ¿qué estoy aguantando? Ya basta. Y ese fue el fin, ¿no? El fin, para decir, hasta aquí nomás. Bueno, de algún modo por ahí. Son muchas cosas, ¿no? Prácticamente que vive el futbolista a lo largo de su carrera. Son detalles que a veces la gente no sabe, ¿no? Cuántas veces uno recibe insultos, agresiones verbales. Uno se las tiene que aguantar, ¿no? Entonces, pero a veces somos humanos y sentimos también, tenemos sentimientos, no somos robots, que más que nada somos seres humanos y
y a veces esos sentimientos hacen de que uno tome determinaciones que, por supuesto, a veces son buenos o son malos también. Sí, de algún modo, pero en esto de la selección, por ahí el tema del Mundial 94, también viene esa Copa América, ¿no? En Bolivia, que no se termina por ahí de la mejor manera, aunque se podía, ¿no? Sí, se podía salir campeón ahí. Brasil es campeón. Problema de Ramiro Castillo, que lamentablemente tuvo problemas, termina en suicidio. Y bueno, podía haber salido Bolivia campeón del mundo en esa época, o perdón, campeón de América. De América, ¿no? Pero bueno, es un campeonato que da el orgullo a todos los que vistieron esa camiseta. Lo de Ramiro Castillo de verdad habrá dolido mucho a ustedes, ¿no? Porque de algún modo lo han tenido mucho tiempo. Ramiro era mi amigo, era el confidente, era toda la preparación de la selección boliviana en nuestra mesa, en mi mesa, era Ramiro Castillo, Truco, Pichicho Borja y yo. Nos sentábamos siempre, ese era nuestro grupo. Allá los Cambas, con otro tipo de comportamiento, más disparados, más malcriados, ¿no es cierto? Pero no había regionalismo, ¿sí? Sino que su forma de ser, el Camba, el tarijeño allá, el cochabambino aquí, claro. Pero había una unidad dentro de la cancha de fútbol, por encima de todo ese regionalismo que supuestamente había entre la gente normal, cosa que no había con nosotros, ¿no? ¿Cómo lo recuerda a Ramiro? Humilde, un gran jugador, porque no cualquiera juega en River Plate, perdón, en Boca. No, también. Sí, Independiente de la Argentina, tenía la idea de hacer algo por su pueblo. Recuerdo muy bien que ese día que se mató, él vino semana antes aquí, había visto lo que yo había hecho en Mallar, esa área verde de la alcaldía que es en el barrio del Profesional. Mi padre y yo sacamos la tubería, hicimos en Mallar para hacer una cancha en el barrio del Profesional. Y esa misma idea agarró Ramiro y ese día de su muerte estaba llevando la tubería a su pueblo para hacer en Mallar la canchita que tenían allá. De mitad de camino le habló a su hermano Eloy y le dijo, no, voy a volver a la casa, me he olvidado algo. Retornó a su casa, no sabemos qué habrá pasado, pero aparece ahorcado Ramiro Castillo, con su corbata de la escalera, ahí salía. Pero bueno, se había suicidado, no sabemos. La verdad, hay cosas que uno no entiende, porque Sandy llega, fue Marco Sandy el primero en llegar, ve macetas rotas, ha habido pelea antes de su muerte. Todo raro. Raro. Hasta el día de hoy jamás se ha investigado, no sabemos qué es lo que ha pasado. Porque la versión que se tiene... Simplemente argumentan que murió su mamá, murió su hijito, que se sentía mal y que se ahorcó. Yo no creo. Lo conocía también. Claro, lo conocía muy bien. Tenía sueños, tenía cosas por hacer por su gente, por sus negritos de ahí, de su pueblo. No. Yo no, hasta el día de hoy no creo que le haya agarrado una corbata y se haya ahorcado. No, la verdad no. ¿La versión familiar la han conocido ustedes? No, es la que todo el mundo conoce, ¿no? Nada más. Nada más. Fue una gran pérdida, Sí, ¿no? una gran pérdida, un gran jugador. En Die Stronger jugamos juntos y Óscar Sánchez estaba iniciándose, el Cabezón Sánchez. Era un disparado y sumamente malcriado Óscar Sánchez. Y el que lo corrigió y lo educó fue Ramiro Castillo, porque lo agarraba después de los entrenamientos. No te vas a ir, te vas a quedar conmigo una hora más. Le hacía poner las barreras y practicaban tiros libres. Terminó siendo un especialista, Cabezón Sánchez, de tiros libres, claro. Gracias a Ramiro Castillo, porque Ramiro Castillo le agarraba y le decía, no, vení conmigo aquí, vas a ser jugador profesional de verdad, no la vida, porque tenía una vida terrible, Cabezón Sánchez, muchos problemas, y Ramiro Castillo fue el que lo fue corrigiendo y lo fue trayéndole por el buen camino para que sea el gran jugador de fútbol que ha sido el Cabezón Sánchez. No, de verdad que muchas cosas, ¿no? De algún modo, por ahí del tema de Ramiro Castillo, el Cabezón Sánchez, tantos grandes jugadores, ¿no? De repente en el fútbol boliviano en general, y por ahí como que esto se va cortando en algún momento, ¿no? De tener tan grandes jugadores, de repente se llega a tener
menos jugadores tal vez legionarios fuera del país y ahora recién obviamente están volviendo. Están volviendo, pero ¿qué pasó en esa época? No son protagonistas también, ¿no? Ahora mismo si vos analizas cada uno de los jugadores que están jugando en el exterior, no son titulares. Sí. Y no son protagonistas. ¿La diferencia? Hay una diferencia abismal con los chicos que de esa época, ¿no? que tenían otro protagonismo, otra vivencia, otra crianza, han sufrido hambre, y el jugador de fútbol tiene que sufrir hambre para tener éxito, para valorar realmente el éxito. Tiene que sufrir. Sí, sí, porque ahora son muy cómodos. En mi escuela de fútbol yo veo una pelota de fútbol, se va fuera de la cancha, a ver quién va a recoger la pelota. Están esperando un control remoto para que vuelva la pelota. Ahí mismo ya te puedes dar cuenta de cómo es su voluntad. La voluntad es distinta a la voluntad de los de antes, muy distinto. ¿Por qué? Porque hay muchos factores de riesgo alrededor de nuestra niñez, los protegemos ahora a nuestros hijos, les damos demasiada sobreprotección, con causales que son verdaderos, porque hay mucho peligro alrededor de ellos. Antes no, antes podía caminar por la Coronilla, subir a la Coronilla, nadie me hacía nada. Ahora subí a la Coronilla y retornas... ya no bajas, tal vez. Ya no bajas, ¿no es cierto? Entonces, o salía a altas horas de la noche, nosotros jugábamos hasta altas horas de la noche, y nadie nos hacía nada, podíamos caminar por las calles. Yo retornaba a pie de mi escuelita, me iba por la estación, donde es ahora la Gobernación, me subía a la Coronilla y retornaba por el cementerio, me cruzaba hacia la 6 de agosto y Barrientos. Caminaba solo de la escuela a mi casa. Ahora no puedes caminar, difícil, ¿no? Entonces los chicos, como se crían, juegan, ¿no? Bueno, de algún modo es un adagio que ha estado y va a estar siempre en el fútbol, ¿no? Sí, sí. Tal vez los padres pueden cambiar un poquito la voluntad de los chicos también. Hay que trabajar su voluntad dentro del rol y dentro del hogar mismo, ¿no? Darles obligaciones, porque ahora tienen empleadas para que les hagan el aseo. No, nosotros si no tendíamos la cama, no salíamos a jugar, ¿no? O no hacíamos las tareas, entonces teníamos obligaciones. Muy diferente a lo de antes con lo de ahora. En algún momento William me decía que había iniciado una carrera universitaria. Sí, todos los jugadores que jugábamos en Pecholero nos daban trabajo en yacimientos. Es decir, nuestro primer requisito era, queremos trabajo, si quieren que juguemos en Pecholero. A Eduardo Terrazas, a mí, nos dieron trabajo en yacimientos. Omar Delgadillo de esa época, René Zurita, Juan Carlos Arauz, Augusto Guillén. Muchos jugadores de Pecholero trabajábamos en yacimientos. Y yo me inscribí en la universidad, igual que Eduardo Terrazas también. Así es que por Pecholero nos daban trabajo en yacimientos. Por el trabajo que teníamos en yacimientos nos daban tolerancia para estudiar en la universidad. Así es que íbamos a la universidad de 6, había horarios discontinuos. ¿Ya? Los primeros horarios de la mañana, los últimos horarios de la noche. Entonces agarrábamos esos dos horarios y íbamos y teníamos horario para entrar al trabajo de yacimientos. Tiqueábamos nuestra tarjeta, trabajábamos y casi no trabajábamos mucho en yacimientos porque teníamos que salir a entrenar. Entrenábamos y ese correteo, ¿no? Entonces yo estudié auditoría, egresé, pero nunca he ejercido mi profesión. Sí trabajé en yacimientos en activos fijos, una época, porque normalmente trabajábamos en vigilancia. Éramos los que controlábamos la salida de productos, de las cisternas, estábamos en el cargadero de gasolina, de diésel, de jet fuel, de gas, de garrafas. Éramos los que hacíamos el control. Y una época yo entré a activos fijos porque estudiaba en la universidad. Cuando Bolívar me compra de Pecholero, sí. Mario Mercado, yo haciendo mi traspaso de trabajo a La Paz, Mario Mercado me dice, no, ¿qué? Aquí está tu carta de renuncia, vaya a presentar, usted no necesita trabajar. Me hizo renunciar a mi trabajo, ¿sí? ¿No? Entonces me dediqué plenamente al fútbol. ¿Y ganaba bien trabajando? ¿Mejor que lo que le pagaban? Claro, porque tenía un sueldo de Pecholero y tenía un sueldo de yacimientos. Y era caramba, justo esa época de las devaluaciones que había, sacábamos en gangoche nuestro dinero para comprar dólares en la Plazuela Colón, de yacimientos hasta la Plazuela Colón ya se había devaluado nuestro dinero y no tenía el valor como para comprar dólares. Era increíble esa época porque ganábamos del fútbol y ganábamos de yacimientos. Pero hacían tiempo, a ver, trabajaban,
entrenaban y estudiaban. Sí, sí, Las sí, tres sí. cosas. Y ahora con mayor razón. Antes dependíamos de San Simón, nada, no, de la Universidad de San Simón, ¿no es cierto? Ahora hay universidades privadas donde acomodas horarios, incluso solamente los fines de semana puedes estudiar. Yo digo, no hay razón, no hay un justificativo para que digas, simplemente me voy a dedicar al fútbol. Puedo jugar fútbol y puedo estudiar. Ahora, más que antes. No. Porque antes era solamente San Simón y teníamos que estudiar sí o sí en esos horarios que era de 5 de la mañana hasta las 7, 8 de la mañana y en la tarde de 8 de la noche hasta las 10 de la noche. ¿No es cierto? Y en el día al entrenamiento, íbamos a yacimiento, subíamos al comedor, nuestros sándwiches, nuestro almuerzo bien comidos. No, yacimientos era increíble, devolución de dinero, horas nocturnas, trabajábamos en turnos de 4 de la mañana a 12 de mediodía 3 días, trabajábamos de 12 de mediodía a 8 de la noche 3 días, teníamos nuestra larga, al día siguiente trabajábamos de 8 de la noche a 4 de la mañana. Claro que había desvelos, ¿no? Claro. Pero esos desvelos andábamos como los chicos de la calle, con nuestro cartoncito, ¿dónde vamos a dormir ahí? Para ganar unas horas ahí en el trabajo. No, pero de algún modo creo que, no sé, nadie sabía que William Romero era licenciado. No he sacado mi licenciatura, Pero, sí he egresado, pero... No lo ha defendido el título. No he defendido, sí. No, No pero he trabajado, ¿no es cierto?, en activos fijos, en contabilidad y yacimientos. Así como que he trabajado de vigilante, controlando, contando garrafas, sacando productos en tubos de ensayo para el laboratorio de las cisternas, trabajamos en turnos. He tenido una vivencia hermosa y sacrificada también, ¿no? Y todo ese sacrificio me ha dado un resultado que al final es ser goleador de América, haber asistido a un campeonato del mundo, jugar un campeonato del mundo, pues he tenido el mejor premio en mi vida, ¿no? Y ahora continuar con vida, seguir dando información a los niños, proyectar a muchos niños a que sean hombres de bien, porque no todos salen jugadores de fútbol. El fútbol es un instrumento para inculcarles valores de honestidad, de compañerismo, de solidaridad, de trabajo de equipo. Simplemente ahora transmitimos eso, queremos que el fútbol se convierta en eso, que genere y que forme hombres de bien para la sociedad misma de Bolivia entera, ¿no? Sí, bueno, de algún modo, por ahí el fútbol es, como usted decía, ¿no? Lo que se vive fuera, en casa y demás, se hace lo mismo en el fútbol. Sí. Como verás, mi vida ha sido bastante sacrificada porque trabajaba en turnos y tenía que ir. Sí. Entonces tenía carácter para sobreponerme a las adversidades y en el fútbol tienes miles de adversidades, ¿no es cierto? Y si no vences la primera adversidad, estás fuera del fútbol. Claro. Porque para llegar donde he llegado he tenido que trabajar, he tenido que trasnocharme, he tenido que estudiar, he tenido que entrenar, he tenido que recibir poco sueldo, un sueldo más o menos, he tenido la excusa que ponen ahora, que papás que tienen que pagar para que su hijo debute en un fútbol profesional, yo jamás he pagado, simplemente me he valido de mí mismo, de mi capacidad para ganarme eso que dicen. O que dirigentes hayan venido a imponerme. Venían dirigentes a imponer a algún jugador, yo tenía que agarrarme a puñetes en el entrenamiento con esos argentinos y paraguayos para ganarle el puesto. Si tenía que agarrarme, me agarraba a puñetes, pero yo tenía que ser mejor que ellos. Claro. Entonces, todo eso me ha ayudado a tener el éxito que he tenido futbolísticamente. Bueno, de algún modo han sido muchas vivencias las que usted ha tenido, muchos equipos en los que ha jugado. Sí, soy uno de los jugadores que más equipos ha vestido, ¿no? Porque me llevaban de un lado al otro lado, ya sea porque yo quería o porque el dirigente tenía una deuda y me pagaba por mi pase, ¿no? Y en ese trance, en ese camino, ¿se ha hecho hincha algún equipo tal vez? ¿O era Siempre hincha? he sido del Pecholero. ¿Sí? Mira, se ha quedado el rojo y blanco en mi corazón, porque mi padre jugaba en Pecholero, que era rojo y blanco a rayas. Y cuando crea la Escuela de Fútbol Pelota de Chapo, se ha quedado el rojo y blanco en nuestro corazón. Así es que, claro que me gusta Viltemá, me gusta Aurora, claro, pero el Pecholero ha quedado en el corazón de la familia Ramallo y pues no hay otro club. ¿Y no han intentado de repente volverle a dar vida a aquel Pecholero? Pecholero,
En algún momento sí, pero algún dirigente se apropió del club petrolero y hay el petrolero que está en la asociación, ¿no? terceras de ascenso, Sí, creo, pero no con proyección hacia poder llegar. Estamos con exjugadores de fútbol, juntándonos, que tienen escuelas de fútbol, en tratar de proyectarnos hacia el futuro, de crear un equipo, ya sea petrolero, por ejemplo, claro, y que estos exjugadores de fútbol que tenemos, escuelas de fútbol, podamos ceder sus mejores jugadores para que se proyecten y lo hagamos subir al fútbol profesional a este petrolero. Sí. Nos hemos reunido en este último tiempo debido a los problemas que hay en la asociación y no el inicio del campeonato, tal vez a crear una liga nacional de exjugadores de fútbol, Sí, que puedan viajar, jugar, venir así, con chicos a partir de los 13, 14, 15, 16, dándoles una proyección hacia el futuro y podamos seleccionar a los mejores y nutrir a este equipo que quiera subir al fútbol profesional, donde estos dueños de escuelas de fútbol puedan proyectarlos a estos chicos y así desaparezca pues los intermediarios, ayudantes de campo que piden plata para poder promocionar jugadores, porque claro, es lo que pasa en Aurora, en Wilstermann, en los varios clubes. Se habla mucho, ¿no? Que hay los ayudantes de campo, son los que van y le dicen, mira, quieres ser parte de la primera, $3.000. Y verdad, se habla mucho. Verdad, se prestan a eso. Queremos romper todo ese esquema y queremos que estos exjugadores de fútbol, que sabemos cómo se maneja, podamos proyectar a los mejores jugadores de nuestras escuelas a un club que nos represente en el fútbol profesional. No, estamos con esa idea. Ahora mismo nos estamos reuniendo, estamos proyectando, estamos tratando de cambiar las cosas. No, de verdad, sería muy bueno, ¿no? Y peor aún, digamos, si aparece un petrolero otra vez, renaciente. Sería lindo, sí, sí. Con exjugadores de fútbol ya estamos en contacto, nos estamos reuniendo, hay reuniones espirituales donde cada uno está sugiriendo ideas y a ver si se plasma ese proyecto que nos da la esperanza de que podamos cambiar todo lo malo que se maneja en el fútbol actual. Claro. Y una de las últimas, ya estamos en la recta final de esta entrevista. A ver, apodos ha tenido varios. ¿Y este del pescador del área, quién se lo pone? Porque creo que ha sido Toto Arévalo, ¿no? Pescador del área, porque yo siempre iba a los rebotes, claro, siempre estaba pendiente de la oportunidad. Y en la pesca es lo mismo, claro, si no estás pendiente de poder pescar, entonces me ponen ese apodo. Pero ya en Bolívar me puso Pichicho Borja, Popeye Ramallo. Durante las eliminatorias de Italia 90 ya tenía ese apodo de Popeye Ramallo. En Hoy de La Paz me han sacado muchas... ¿Eso por la caricatura? Claro, por la fuerza que iba, yo chocaba y el que salía ensangrentado era el rival y no yo. Entonces, como que por eso me puso ese apodo de Popeye Ramallo. Después viene ya el pescador del área, ¿no? Pescador. Sí. Son los tres apodos que tienen, ¿no? Son los dos apodos, sí. Y quizás en Pecholero me decían el Chuchito Ramallo, porque a mi padre le decían el Chucho Ramallo. Sí. Y Ovidio Mesa, que fue un gran jugador del fútbol boliviano también. Mi padre lo trajo de Camiri a Pecholero y a partir de ahí triunfó Ovidio Mesa, y cuando yo llegué a Pecholero, Ovidio Mesa vino a jugar ya en sus últimos años y me decía el Chuchito Ramallo, entonces se quedó el Chuchito Ramallo en Pecholero. Fui a Bolívar, Popeye, en la selección el pescador del área, ¿no? Apodos que siempre aparecen en la historia, ¿no? Pero bueno, ya para ir terminando, profe, a ver, unas pequeñas preguntas rapiditas, ¿le parece? Claro que sí. Para responderlas. Su nombre completo. Luis William Ramallo Fernández. ¿El apodo que más le gusta a usted, con el que se queda, de los que le han puesto? El pescador del área, ¿no? Sí. Es el que más le gusta. ¿Un pasatiempo que tenga usted? La pesca y la caza, el campo. ¿Qué música le gusta? ¿Qué música escucha? La música folclórica, sí. ¿Fan de algún grupo, tal vez? ¿De alguien que escucha? Carcas. Sí. No, hincha de algún equipo ya nos decía, ¿no? Sí, Pecholero. De Cochabamba ahora mismo soy más del Wilstermann que de la Aurora. De La Paz soy más de Diesonger que de Bolívar. De Santa Cruz soy más de Oriente que de Blooming, por ejemplo, ¿no? Claro, existe esa inclinación. Sí. ¿Algún ídolo que usted tenía cuando era niño, tal vez, como jugador? Nos hemos criado con la imagen de Pelé, ¿no? Siempre esa época de los años 80, claro, la idea era esa. ¿Algún jugador que admira hoy, tal vez, o que le gusta verlo? Ronaldo.
Ronaldinho, el brasilero, ¿no? El que... Claro. Después, la mejor dupla que usted ha tenido que considera tal vez allí en la parte ofensiva. ¿Cómo? La mejor dupla, el mejor compañero adelante. Echeverri. El mejor. Sí, sí. Nada. Si no hubiera sido usted futbolista, ¿a qué se hubiera dedicado? ¿Tal vez a trabajar? A trabajar, por supuesto, en mi profesión, porque incluso cuando salí bachiller, eché al Colegio Militar de Aviación. ¿Sí? Quería ser piloto. Y me convocaron a la selección boliviana juvenil y bajo bandera me dieron permiso. 3 meses me fui a la selección juvenil y cuando volví al Colegio Militar de Aviación ya me dieron de baja porque habían hecho vuelos de prueba y todo. Entonces ahí vine a jugar al petrolero y me dieron trabajo en yacimientos y bueno, estudié auditoría. ¿Pero quería ser militar? No militar, pero quería ser piloto. Ahora mi hijo mayor es piloto civil, maneja avión de la mina San Cristóbal. Ah, sí. Ahí está, ha seguido los pasos de algún modo. Los hijos sí, de algún modo ha seguido mis pasos, sí. Uno de los hijos es futbolista, el otro es piloto. Bueno, mi hijo mayor es piloto, mi hija, la segunda, es licenciada en fisioterapia. Rodrigo, que estaba estudiando y lo ha dejado, pero es futbolista profesional de verdad. Mi hijo Ángelo, que es ingeniero comercial. Y tengo un chiquitito que todavía... No sabemos qué es lo que va a hacer, todavía está en básico. Sí. El último. ¿Qué es lo que deparará? ¿Le gusta el fútbol? Es arquero, le cuento. ¿Sí? Arquero de la sub-9. Está atajando muy bien y tiene buen tamaño. Miren, mi vejez ha sido papá nuevamente y bueno, estoy chochando con mi hijo que le cuento de arquero, señor arquero. No va a ser jugador, pero tiene porte, tiene tamaño y tiene pasión y le gusta atajar bastante. Y aparte es Ramallo. Ramallo. Claro, el apellido que a veces de repente... A veces pesa, ¿no? Pesa, ¿no? Como que a Rodrigo le ha pesado un poquito, a mi hijo Ángelo, el otro, el que es ingeniero comercial, le ha pesado porque era buen jugador, jugaba muy bien de 6 de contención, podía haber llegado este mi hijo. Pero el mayor se dedicó simplemente al pilotaje, mi hija a colaborar en la parte de fisioterapia, ha sido la mejor alumna de la UNICEN, tiene su gabinete de fisioterapia en la escuela. Y bueno, este último no sabemos qué es lo que va a hacer, pero tiende a ser arquero en el fútbol. Bueno, nosotros de verdad encantados con su presencia el día de hoy, de verdad nos hemos llenado de muchas anécdotas, de muchas vivencias suyas, nos hemos emocionado, de verdad, seguramente la gente en casa también se ha emocionado, hay mucha gente que lo está viendo también, de repente por ahí nos ha gustado tenerlo de verdad el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias, te agradezco de alguna manera. Doy a conocer mi vida, mi formación futbolística. Es lindo poder difundir un poco porque hay gente que a uno no lo conocen y quizás algunos me entenderán, otros no entenderán, pero sigamos trabajando por el fútbol boliviano y más que nada por el fútbol cochabambino. Tengo una meta que me he propuesto, cambiar esta corrupción en el fútbol actual. En la parte dirigencial voy a tratar de llegar a la Asociación de Fútbol de Cochabamba, posteriormente a la Federación Boliviana de Fútbol y seguir aportando con cosas buenas para beneficio del fútbol boliviano. De verdad, encantado. Bueno, incluso de admiración, de verdad. Muchas gracias, te agradezco. Bueno, de verdad, gracias a todos por estar con nosotros, acompañarnos en esta jornada también. De verdad, ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy. De verdad, nos quedamos con muchas cosas de nuestro invitado del día de hoy. Síganos en nuestras redes sociales. Estamos de vuelta la próxima semana también. Síganos, de verdad le digo, hay mucho contenido para que usted pueda disfrutarlo ahí en el TikTok, en el YouTube, también en el Facebook. Y nos vemos la próxima. Muchas gracias a todos.